Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Las Reglas del Juego. Un honor acompañarlos nuevamente. Recuerden ustedes los puntos de conexión, las redes sociales de La Iguana TV en YouTube, en Twitter y en Instagram. Mis cuentas personales @Michel Caballero en Twitter y en Instagram como El Caballero TV. Tenemos el honor y la gran oportunidad de entrevistar el día de hoy a Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Electoral de Honduras, quien ha estado en Venezuela en infinidades de oportunidades, como acompañante, como observador internacional, y queríamos justamente un poco conocer en esta oportunidad cómo se ha venido desarrollando ese proceso y esas jornadas, esas actividades en un proceso quizás complejo, inédito por tratarse de una pandemia que vive, bueno, el mundo. Gracias por estar con nosotros. Doctor, y bueno, su análisis sobre el proceso electoral venezolano, la participación de ustedes como veedores internacionales. Sí, indudablemente que es una labor muy interesante y aprovecho la oportunidad para enviar un saludo al pueblo de Venezuela y especialmente a sus teleaudientes. Y es un honor, por supuesto, contestar a sus preguntas con mucho gusto. Sí. Nosotros hemos asistido a varios procesos electorales en Venezuela y realmente, en términos generales, yo podría decirle que lo he repetido en muchos foros y en muchas entrevistas que me han hecho de diferentes países y en Honduras, por supuesto, que uno de los mejores sistemas electorales es el de Venezuela, por varias razones. Y una de las características que lo distingue en comparación con los demás procesos electorales del continente es la cantidad de auditorías y la forma en que se hacen esas auditorías. Ningún proceso electoral en América Latina es tan auditado y con calidad de esas auditorías como el de Venezuela, con la participación, por supuesto, de técnicos de los diferentes partidos o movimientos u organizaciones, y eso lo hemos presenciado no en una vez, sino que en muchas o en varias oportunidades. Eso le da diríamos, una excelencia al sistema electoral de Venezuela. ¿Cómo evalúa usted lo que es la introducción de la tecnología, ¿no? En el caso de Venezuela se inició un proceso interesante a partir del año 1998, continuó en el año 2004 en esta oportunidad, igual como en los últimos procesos electorales, es una elección 100% automatizada, que es además auditada, como usted señala, en cada una de sus instancias. Venezuela cuenta con un nuevo sistema de votación que ha sido presentada hace algunos días por las autoridades del CNE. La introducción de la tecnología facilita los procesos, sirve de experiencia y modelo a copiar por otros países, a su juicio. Efectivamente, lo que usted está diciendo, y es otro precisamente de los aspectos que distinguen a Venezuela, que ha podido, y precisamente ya desde, como se mencionaba, desde el 2004, poder tener un sistema, diríamos, mecanizado, automatizado o electrónico, como quiera llamarse, en el 100% o casi el 100%, si hay algunas excepciones, que no lo tiene ningún país de América Latina. Recordemos que el voto automatizado o electrónico, como se ha llamado tradicionalmente, solo en América Latina solo tiene Brasil y Venezuela. En los demás países se han hecho proyectos relativamente pequeños, en algunos ha dado buenos resultados, en otros no, pero la verdad es que solamente Venezuela en primer lugar y después Brasil son los que cuentan con, diríamos, la incorporación muy loable de las nuevas tecnologías al sistema electoral.
Y nos hemos dado cuenta, porque como hemos ido varias veces, cómo se ha ido mejorando la calidad de los técnicos que tiene Venezuela, resulta realmente indudable. Eso no nos lo dice, sino que, como le decía, lo hemos observado y hemos estado presentes en esos procesos y hemos participado en las auditorías. Indudablemente que nos auxiliamos de los técnicos, porque nosotros somos expertos en la administración de los procesos, pero nos auxiliamos con los técnicos que conocen la parte, diríamos, esencial de los cambios de esa tecnología y todo lo relacionado con la utilización que se hace de las máquinas y de los sistemas de transmisión, etcétera. Doctor, usted, doctor Aguilar, además usted fue presidente del Tribunal Electoral, ¿no? De Honduras, sí. Tiene una experticia importantísima, además ha participado en estos procesos. Sí. Le pregunto, ¿qué papel juega la veeduría internacional? Recientemente se han celebrado estos comicios en el caso de Bolivia, donde se han repetido, hubo una polémica con la elección pasada, ¿no? Del presidente Evo Morales, que ganó con más de 10%, sí. Además fue verificado por diferentes instancias internacionales, se presentaron estudios, sí. Algunas universidades hablaron y destacaron la transparencia del proceso. Sin embargo, se instaló un gobierno de facto que ha sido denunciado así en materia internacional y sí. Se ha criticado mucho el papel de la OEA. ¿Cuál es el papel, qué función juegan los veedores internacionales? No solamente en el caso de Venezuela, en América Latina. Claro, sí. Qué coincidencia, hace unas pocas horas me entrevistaron los medios aquí en Honduras y me hicieron una pregunta muy similar. Me preguntaron desde mi punto de vista, qué lecciones aprendidas nos quedaron del proceso electoral boliviano. Yo dije que varias lecciones aprendidas, pero yo destacaría 3. La primera serían los informes dudosos de la OEA de los procesos electorales. En segundo lugar, que cuando la diferencia entre el ganador y el perdedor es considerable, son muy pocos los conflictos que se presentan. Ha sucedido en toda América Latina. Y la tercera lección sería que influye mucho la calidad, diríamos, profesional, la calidad técnica y administradora o habilidades administrativas de quienes dirigen los procesos, por una parte, y del cumplimiento de la legislación o de toda la normativa relacionada con los procesos electorales. Eso es aplicable precisamente a lo que ha sucedido en Bolivia, que un informe de la OEA, pues dudoso, ocasionó, ya todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos meses en ese país. Pero es que a nosotros nos sucedió lo mismo en las elecciones del 2017. Estamos hablando de hace 3 años. ¿Qué sucedió? El informe de la OEA, el siguiente día o 2 de las elecciones, decía que en Honduras se había actuado con muy baja calidad y que por lo tanto los resultados de la elección no eran confiables y que debería repetirse la elección. Yo fui entrevistado por CNN y coincidí con eso, que en Honduras debería repetirse la elección porque hubo cantidad de irregularidades, especialmente en el escrutinio general. Pero ¿qué sucedió? Como a los 3 días reconocieron unos 2 o 3 países el triunfo del presidente que se estaba reeligiendo y la OEA se quedó callada. Y todavía seguimos viviendo ese problema que tenemos. La gran mayoría del pueblo hondureño y la ciudadanía tiene casi la seguridad de que nosotros elegimos un presidente de manera fraudulenta. Y la OEA se quedó callada, cuando no debe haber sido así. Y en el caso de Bolivia resultó todo lo contrario. No se quedaron callados, sino que dieron un informe con, diríamos, conclusiones, recomendaciones y sobre todo las conclusiones a que llegaron
pues que siguen siendo dudosas y causaron toda la problemática que todos sabemos. En el caso venezolano, de acuerdo a su experiencia, bien Sí, interesante lo que plantea, porque fíjense ustedes, sí, en el caso de Venezuela hay un sector de la oposición que pide mayores condiciones electorales. Se ha criticado que estas son solicitudes de tipo político porque las sí. condiciones están, inclusive hay sectores de esa misma oposición que dice que hay mejores condiciones electorales que las del año 2015. ¿Cómo han sido la información que ustedes han recibido de parte de las autoridades electorales venezolanas sobre, bueno, estas garantías que se dan de las auditorías, la participación y la revisión? Fíjese que es una pregunta muy interesante que anoche precisamente en una entrevista yo estaba comentándolo, que en el caso de Venezuela, el gran problema que ha existido es que en los últimos procesos, excepto cuando se eligió la Asamblea Nacional, pues la oposición no ha participado. Y entonces aquí resulta algo así muy paradójico, muy sí, conflictivo, porque yo he escuchado a los diferentes, y porque hemos platicado con algunos también de los dirigentes o líderes de la oposición, y cuando se han referido a la no participación en los procesos electorales, lo que expresan, y lo he oído también en las declaraciones que hacen en los medios, sobre todo en CNN y en otros medios, solo escucho decir algunos, diríamos, de líderes de la oposición, que no participan en las elecciones porque no hay condiciones apropiadas, que las condiciones no son las deseables, que no hay, diríamos, seguridad en la elección. Pero no he oído, tal vez es que no he tenido la oportunidad, no he escuchado que se señalen aspectos concretos del sistema o del proceso electoral, como cuando se dice que hubo adulteración en las actas, que hubo, diríamos, participación de la fuerza pública para impedir que los electores lleguen a los centros de votación o a las juntas de receptores de votos, o que la transmisión de los resultados fue irregular, que se detuvo el sistema, como ha sucedido en Honduras y en otros países, que señalan la oposición los aspectos concretos de las irregularidades que se dan en un sistema electoral, que yo no he oído. Entonces, a la conclusión que yo llego es que se refieren más a la condición política o aspectos políticos más que al proceso electoral en concreto. Bien, ya para ir cerrando, ustedes van a participar de este nuevo proceso electoral. Hay restricciones, decía las autoridades electorales, que bueno, motivado por el COVID, se van a seguir también parte de estas auditorías. Ha habido una modificación de la resolución o del reglamento para los veedores que eran acompañantes, ahora son veedores internacionales, para que Sí, puedan facilitar el seguimiento sí. a través de conferencias, ¿no? Inclusive el CNE ha instalado una transmisión en vivo y en directo de todos los pormenores y todos los detalles. De hecho, yo no sé si esto es una innovación, la transmisión de estas auditorías en Sí, vivo. claro, mire, esta pandemia nos ha dejado, digamos, toda una experiencia que nos obliga a pensar en cambios en todas las actividades del campo humano. Habría que empezar incluso, por ejemplo, en los países donde no tienen el voto automatizado o electrónico, de segmentar la población, de que la votación no se lleve a cabo en un solo día, podría ser 2, 3 días, etcétera. Entonces, pensar en el voto de los que tampoco lo tienen electrónico, pero que lo pueden hacer en otras formas con voto por correo. No sé cuántas opciones, todavía no sabemos. En cuanto a nuestra participación en este momento, o en este proceso de la electoral de Venezuela, vamos a participar de las dos formas, a través de los medios electrónicos, que ya tenemos prácticamente semana y media de estar en eso a tiempo completo. Vemos 6 expertos más los técnicos
participando, digamos, de manera virtual. Pero también algunos de nosotros nos haremos presentes en algunas auditorías antes de que sean las elecciones en el mes de diciembre. Bueno, agradecido, doctor. Un mensaje final a la votación, a la participación, el voto como herramienta para que no solamente los venezolanos, los latinoamericanos nos podamos expresar y poder resolver nuestras diferencias, nuestras controversias. Ha pasado recientemente en Bolivia, pasó hace poco en la elección presidencial también en Dominicana, va a pasar próximamente en los Estados Unidos, donde hay otro sistema, ¿no? Ya es otro tema, otra particularidad. Claro, sí, pero en todo caso, la conclusión general como amantes de la democracia es que el mejor camino para la paz, para la concordia, para la satisfacción y para la tranquilidad de un país, el mejor medio para lograr eso es a través de elecciones, y que esas elecciones sean precisamente el reflejo de la voluntad de los pueblos, el voto, por cualquiera de los métodos o de los sistemas que se utilizan, pero que se respete la voluntad de los pueblos. Eso genera paz, progreso, tranquilidad. Agradecemos al doctor Augusto Aguilar, quien fue presidente del Tribunal Electoral en Honduras. Gustosamente nos ha dado este espacio, este tiempo para las reglas del juego, La Iguana TV, que nos pueden seguir, recuerden ustedes, a través de todas las redes sociales y mi cuenta en la red social Twitter, @MichelCaballero, y en Instagram como El Caballero TV. Será hasta una próxima oportunidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.